Vamos a alabar al Espíritu que se mueve, que exalte su Señor. Grande, poderoso eres tú, mi Rey. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego, Señor. Derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar, derrama de tu fuego sobrenatural, derrama de tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego,
tierra alegre está. Pero usted cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande
Jesús. Al que está sentado en el trono, Cántelo usted. al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Que no levante sus manos, le adora y dile. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a decirle, tú eres Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. cántele, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Vamos a comenzar. ¿Cuántos vienen listos para recibir una palabra poderosa? Ah, bueno, está bien. Muy bien, pues la vida de fe es lo que sustenta la victoria en nuestra vida cuando uno tiene fe. Pero Dios hizo esto de la fe tan fácil que para muchos es muy difícil y no saben cómo hacerlo.
Recuerdo una mujer que fui a ver hace años aquí en Papantla, muy rica, conocida socialmente, con apellido pues conocido en la alta sociedad, y me invitó a entrar a su casa porque le habíamos predicado mi familia y yo que conociera de Jesús, y recuerdo bien cómo batallaba para creer en Jesús, y yo creo que al final no creyó, esa es la verdad, no puedo mentirte. Y cómo yo le decía, señora, mire, le hablaba del evangelio, del amor de Dios, de lo que hizo Jesús por ella en la cruz, y me decía, porque me conocía desde muy joven, de adolescente, nos conoció a mis papás y a mí, y me decía, ay Lot, te voy a decir algo, se oye muy bonito lo que tú me dices, pero no lo puedo creer. Es bonito, dice, yo no te voy a decir nada, que es malo, pero lo escucho, pero cuando tú me dices cree, aquí no puedo creer. Y decía, ¿y cómo puedo? Me decía, ¿cómo puedo hacer para creer? Pues le decía, así nada más, crea, recíbalo y ya. Y ella decía, no puedo. Y terminé 2 horas de plática con ella y me dijo, pues no creo. Sí, lo que dices ahí está, pero yo no lo puedo creer. Y he visto cómo es algo, la fe es tan fácil, pero para muchos es tan difícil. Y lo único que uno tiene que hacer es creer. Y los principios de la Biblia uno los tiene que creer. La Biblia no es escudriñarla, pero es más de todo creerla, es tomarla. Y ya, no es estar dudando, sino creerla. Y luego Dios te lleva un pasito más y te enseña principios espirituales como el que vamos a ver hoy, para que la Biblia con su poder funcione en nuestra vida. Como hijos de Dios, somos la eclesía, fuimos llamados a vivir en los lugares celestiales, pero tomar autoridad y no vivir una vida de opresión, sino vivir con gozo y conquistar lo que soñamos y creer que cualquier cosa que enfrentemos la vamos a superar. Algunas cosas pasará tiempo, otras al instante vendrán, pero una cosa sí sé, que la palabra de Dios funciona. Eso sí te lo puedo asegurar. Funciona porque funciona. Lo creas o no lo creas, la palabra va a funcionar. Y va a funcionar para el que lo cree. Y cuando te agarras de una palabra. Ahora, mucha gente no sabe cómo usar su fe. Cree. Ahora, voy a ir a los que creen, pero no saben cómo usarla. Y me he topado con gente que tiene fe, pero reconoce al mismo tiempo que no le está funcionando su fe para ellos. Y sí puede pasar, puedes tener fe, pero al mismo tiempo puede que no esté funcionando para ti. ¿Por qué? Porque no has aprendido los principios que hacen que la fe funcione. Y este día vamos a hablar de uno de esos principios, y es el poder de la proclamación. Vamos a hablar hoy de la proclamación, el poder de proclamar la palabra. Una cosa es la fe, pero otra cosa es proclamar la palabra con fe y lo que provoca espiritualmente hablando. Nosotros podemos ver que la palabra, primero que nada tenemos que partir que la palabra de Dios es poderosa, lo puede todo, y lo que Dios habló se va a cumplir sí o sí, y funciona para el que puede creer. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 51, por favor.
eh, creo que Isaías 55, por favor, corrijo. Isaías capítulo 55 en el versículo 10. Entonces, hoy estamos hablando del poder de la proclamación. Hoy vamos a aprender a proclamar. Vamos a entender lo que es proclamar la palabra y que transforme la situación de nuestra vida. Isaías capítulo 55, verso 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, y el Señor dice aquí: así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, lo primero que tenemos que partir es que la palabra, la escritura, el libro que tienes ahí en tus manos, o las escrituras que tienes en tu aparato digital, en tu teléfono, en tu tablet, lo que sea que tengas, lo primero que tiene que partir y tienes que aprender para que funcione la palabra proclamada en tu vida es que la habló Dios. Este libro que tienes en tus manos lo habló Dios, aunque lo inspiró en hombres, lo inspiró en personas, pero lo habló Dios a través de un periodo de 1500 años, a través usando reyes, usando un montón de personas. La palabra de Dios la inspiró y la trajo. Lo que tienes en la mano es hablado por Dios. Luego dice que esa palabra que habló su boca no volverá a mí vacía, dice aquí, sino que hará lo que yo quiero. Dios tiene un plan detrás de cada promesa. Dios tiene un plan y un propósito de cada palabra hablada. Y luego dice: y será exitosa y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, aquí veo algo muy hermoso, que cuando una persona decide vivir por la palabra, para la palabra y apoyado en la palabra, todo el camino de esa persona, su vida será próspera, será prosperada. Cuando tú decides vivir tu vida apoyado en la Biblia, apoyado en la palabra, decides tomar decisiones basado en la palabra, que no sea lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere, entonces allí puedes garantizar que te va a ir bien. Porque si tú caminas en la voluntad de Dios, que es la palabra hablada, ten la seguridad de que te va a ir bien. Por eso te decía hace rato que te animaba a nuestra escuela bíblica de vacaciones. Enseñemos a nuestros niños a amar a Dios. Porque cuando ellos amen a Dios, nosotros vamos a ser padres tranquilos. Porque donde quiera que ellos vayan, siendo niños o adolescentes o jóvenes, sabremos que ellos tomarán las mejores decisiones, porque habremos sembrado el temor de Dios en ellos, en el corazón de ellos. Y su camino será prosperado porque caminarán en la palabra de Dios. Hoy estamos hablando de proclamar esa palabra. Hoy estamos hablando de cómo pararte espiritualmente en tu casa, en donde estés en tu vida, y aprendas y entiendas el poder de la proclamación, de proclamar la palabra. Por eso comenzaba diciéndote, hay personas aquí que pueden ver nuestra enseñanza por nuestro canal, que tienen fe, pero que no les está funcionando. Y cuando tú vas a la Biblia y crees algo de la Biblia y no está funcionando para ti, tú tienes el derecho como hijo de venir a Dios y preguntarle: Señor, ¿por qué no me está funcionando esto? Puedes decirle. Ahora, el error nunca está del lado de Dios. La falla o el error está en nosotros. Y tenemos que venir al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué está fallando? ¿Qué no estoy haciendo yo bien? Porque tu palabra es efectiva, porque tu palabra no falla, porque tu palabra siempre va a prosperar, tu palabra siempre va a funcionar. ¿Por qué no me está funcionando a mí? ¿Cuántos de ustedes pueden tener la honestidad de decir: sí, pastor, hay áreas en mi vida en donde la Biblia no me está funcionando? La creo, pero no me funciona. Tengo aquí a la fiel Mónica Guzmán, la maestra, que fue honesta y dijo: a mí. Y mira, cuando tú llegas a ser humilde y reconoces
que no está funcionando para ti la Biblia, entonces empiezas a caminar al éxito, porque el primer paso es reconocer que no está funcionando. A mí me ha pasado, hay áreas en donde fluyo, no sé andar en patines. Una vez vi un espectáculo en patines, ni en patines sobre hielo, pero me tocó ver un espectáculo de patines sobre hielo. Yo me admiraba de esos gringos, verlos andar ahí, wow, y andan y como que flotan en la pista de hielo. Y en algunas áreas ando yo como esos patinadores, como esos gringos rusos que andaban en ese circo, ¡fum!, fluyo. Y en otras siento como que ando atorado. Y vengo a Dios y le digo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me está funcionando esto? Y cuando tú con sinceridad le preguntas a Dios, ¿por qué no me está funcionando tu palabra? Considerando que es efectiva, eficaz y que siempre prospera, Él con su amor por ti te va a contestar. Con amor, sin avergonzarte, sin exhibirte, sin condenarte, te va a mostrar claramente en dónde está la falla en el área de tu fe. Proclamar. La palabra proclamar viene del latín, que significa vocear o pregonar. Hay una diferencia entre proclamar y confesar. Les he enseñado mucho sobre la confesión de fe y más o menos van de la mano, porque hoy vamos a aprender a cómo proclamar nuestra fe. Proclamar es, vuelvo a decir, vocear o pregonar, en tanto que confesar es decir lo mismo. Confesar es que dices lo mismo que Dios dice. Cuando nosotros los creyentes proclamamos, nosotros hacemos que concuerden las palabras de Dios con las nuestras, ¿sí? Y cuando nosotros confesamos la palabra y la proclamamos, entonces obtenemos el respaldo de Dios para nosotros. Por eso algunas oraciones no funcionan en tu vida. Tengo aquí gente nueva que está llegando a la iglesia, gracias a Dios, que tienen menos de 6 meses. Y yo te voy a decir algo, a Dios no lo mueven tus lágrimas. A lo mejor esta declaración es fuerte para algunos. Hemos aprendido que a Dios hay que hablarle primero que nada como Diosito. A mí me enseñaron a hablarle a Dios por Diosito, y no tenemos un Dios de llavero, tenemos un Dios todopoderoso. A Dios nunca te dirijas a Él como Diosito, lo ofendes. ¿Por qué? Porque Él no es un Diosito chiquito de llavero, Él es el Dios todopoderoso, majestuoso. Entonces, de ahí estamos mal, empezamos, yo me acuerdo, me enseñaron a hablarle a Dios de Diosito. Y empezaba yo, Diosito chulo, Diosito lindo, ayúdanos. Ya empieza mal. Cuando conoces la Biblia tienes que entrar basado en su carácter, como aprendíamos la semana pasada, en su fidelidad. ¿No estuvimos hablando de eso hace 8 días? De la fidelidad de Dios. Y luego, otro de los errores que cometemos con la ignorancia nuestra es que nos enseñaron por tradición a llorarle a Dios. Y entre más le chilles, pero no nos lo decían con palabras. Veíamos a la abuelita. Yo me acuerdo a mi abuelita, yo no estoy criticando a la religión tradicional, no tengo tiempo para eso, pero estoy hablando de lo que yo viví. Y yo veía a mi abuelita ponerse como un velo, y siempre me daba miedo porque le gustaba ponérselo negro. Luego chaparrita, viejita, con el pelo así flameado amarillo, que le gustaba mucho. Me recordaba un perrito que tenía. Siempre que yo la veía decía, ay, se parece el pelo de mi mamá, de mi abuelita al pelaje de mi perro. Amarillo, pero amarillo por sucio, porque era blanco. Entonces ya estaba tan percudido el perro que estaba amarillo. Y me recordaba, se flameaba a mi abuelita, la mamá de mi papá. Y se lo ponía negra su velo. Y lloraba y entraba la abuelita ahí. Y yo la veía, yo sentía como que entraba algo misterioso. Y así, y luego veía por otro lado a otros familiares míos llorarle a Dios. Diosito. Pero ¿sabes qué? Escucha, las lágrimas
conmueven a Dios, pero no lo mueven. Lo mueve tu fe. Dígale que está a tu lado. Tus lágrimas conmueven a Dios, pero no lo mueven. Lo mueve tu fe. Y es la fe la que mueve la mano de Dios. Es la fe de nosotros. Es cuando nosotros empezamos a hablar fe. Eso es lo que cambia las cosas. Tenemos que ir más allá. Tenemos que ser agresivos. Proclamar es confesar. Escucha bien. Proclamar es confesar de forma agresiva o decisiva la palabra de Dios en alta voz. Eso es proclamar. Tenemos que ir a hablar, a proclamar. La Biblia habla en algunos momentos de gritar. Expectativa 3:20 no ha sido enseñada mucho a gritar. ¿Por qué? Porque en algunos sectores cristianos se cree que gritando puedes echar al diablo fuera. No. Hay estilos aún de predicación de predicadores que gritan y yo los respeto. O sea, hay que gritan y a la gente le reciben de eso, está bien. Habemos que somos un poquito más tranquilos, pero eso no importa. Lo que importa es la autoridad con la que vengas a hablar la palabra. Eso es lo que importa. Pero si la palabra habla de gritar, y la proclamación, repito, es confesar de forma agresiva. Proclamar es confesar de forma agresiva o decisiva la palabra en alta voz. Cuando tú proclamas, estás haciendo guerra espiritual. Una cosa es venir y pedirle a Dios que te ayude. Otra cosa es declarar, confesar lo que crees que es poderoso. Y otra cosa es proclamar lo que sabes que Dios ya determinó. Es distinto. Quiero que vayas conmigo al Salmo 149, por favor. Y las tres son válidas. Pedirle a Dios que te ayude, pedirle a Dios dirección, confesar lo que crees, pero también es poderoso proclamar lo que sabes que Dios ya estableció que va a hacer en tu vida. Salmo 149. ¿Cuántos están aprendiendo algo hoy? Hay poder en proclamar. Hoy quiero que vayamos mucho más allá y nos volvamos proclamadores de la Biblia. Que no nos quedemos callados ni pasivos ante lo que está haciendo el diablo contra nosotros. Levantarnos y proclamar la palabra de Dios. Proclamarla. Salmo 149, déjame llegar por favor, dice en el verso 5, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Bueno, esto está hablando de que el pueblo de Dios tiene la autoridad de venir contra las tinieblas. Aquí está hablando de guerra espiritual, pero hay algo muy interesante que dice el verso 9, y dice, para ejecutar en ellos. ¿En quiénes ellos? En los que menciona el versículo 8, a los reyes con grillos, porque está hablando aquí en un ámbito espiritual, y a los nobles con cadenas de hierro. Está hablando de seres espirituales de tinieblas que tienen que ser atados y reprendidos. Pero en el 9 dice, para ejecutar en ellos el juicio decretado, o en otras palabras, para ejecutar la sentencia escrita. En otras palabras, más papanteco, para que nosotros hablemos, ejecutemos lo que ya Dios decidió sobre esos demonios. O para que proclamemos lo que Dios ya decidió sobre una situación. O para que proclamemos lo que Dios ya dijo sobre una circunstancia. Cuando nosotros proclamamos, escucha bien, proclamar es traer o enviar el poder de Dios a una situación en nuestra vida. Cuando tú proclamas, estás trayendo o enviando el poder de Dios a una situación de tu vida, para así traer transformación y rompimiento. Hay poder tremendo en la proclamación de la palabra. Una cosa es pedirle a Dios que te ayude, otra cosa es confesar tu fe
confesar, manteniéndote en la confesión, declarándola, que es un principio que ha mantenido Expectativa 320 poderosamente. Pero otra cosa muy fuerte es proclamar la palabra. Proclamar es decir, Dios ya dijo esto, Satanás, tú me dices esto, pero Dios ya estableció esto y yo lo decreto, lo libero, lo proclamo en los cielos y por tanto se establece. Eso es lo que estamos hablando este día, ¿sí? Obra el poder de Dios. Era muy común entender en el tiempo pasado de proclamar, porque lo hacían los heraldos. Los heraldos era un oficio o un trabajo que tenían en los reinos unas personas. El rey tenía, ¿se acuerdan ustedes la historia de la reina Esther? Cuando se emitían decretos, y primero el enemigo logró con el sello del anillo real sellar un decreto donde iban a matar a todos los judíos, y Esther consigue por la obra de Dios un decreto en donde podían defenderse los judíos. Pero la Biblia dice que ese reino tenía muchos lugares que había conquistado, tenía un gran territorio. ¿Y quiénes eran los que llevaban ese decreto y copias y copias y copias de esos decretos? Los heraldos. Y esas personas corrían y llegaban a las plazas, a las calles principales de cada poblado, y sabían que eran los heraldos. Llegaban y lo primero que gritaban era: ¡oigan! ¡Oigan! Y todo mundo se juntaba. Y entonces el heraldo proclamaba, gritaba y leía el decreto. Y entonces todos sabían que esa proclamación era ley, porque era el deseo del rey. Cuando los cristianos proclamamos la palabra, nosotros declaramos al mundo espiritual el deseo y la determinación del rey. Pero la proclamación es en voz alta. Cuando te paras en fe y dices: ok, pero ahora la palabra dice que se me abrirá camino, la palabra dice que lo haré, la palabra dice que todo lo puedo en Cristo. Entonces ya estás yendo mucho más allá de declarar tu fe, la estás proclamando y estás estableciendo lo que ya Dios decretó que va a hacer. Escúchame bien, en cada situación o circunstancia en tu vida que enfrentas, sea lo que sea, Dios ya determinó una voluntad. Lee la Biblia. Si tienes un familiar enfermo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que se muera y que padezca 20 años con la enfermedad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Quién lo dice? Grítalo, proclámalo. ¿Qué? La sanidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proclamar la sanidad, porque ya está establecida una voluntad. A cada situación que hoy tienes enfrente y delante de ti, Dios ya tiene una solución, porque está provista en la cruz. Ya está provisto, ya hay un camino. Para aquella confusión hay una tranquilidad, hay una paz. Para cada pregunta hay una respuesta, y para cada problema o crisis hay una solución. Provista en la cruz y hablada en la palabra. Lo único que tenemos que hacer nosotros es simplemente y poderosamente proclamarla. Y cuando tú la proclamas, la estableces en tu atmósfera espiritual. Y cuando tú la estableces y la proclamas y la proclamas y la proclamas y la proclamas, empieza a liberarse ese poder, porque no estás hablando tus palabras, sino que estás hablando la palabra de Dios, que tiene poder, y la palabra de Dios transforma. Es la palabra la que tiene poder de transformar lo que sea. Salmo capítulo 33, por favor. Dice el Salmo capítulo 33 en el verso 6. Habla aquí de cómo fue por la palabra hecho todo. Dice aquí, verso 6 de Salmo 33, dice: por la palabra de Jehová, por la palabra del Señor, fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que ha sido creado fue por la palabra de Dios. Fue por la palabra de Dios. Y mira lo hermoso y poderoso de la palabra de Dios. La Biblia dice
que nosotros los seres humanos recibimos de Dios su aliento de vida. Y siempre la palabra va a actuar de mano del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nunca va a hacer nada que no esté en la Biblia. ¿Sí escuchaste? La palabra siempre va de la mano del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es quien se mueve en medio de nosotros, nunca hará nada que esté fuera de la Biblia. Siempre actuará de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, libera vida, la palabra es su voluntad, pero la palabra sin vida no prospera. Y la vida la trae el Espíritu Santo. La palabra está viva, pero cuando está activada. Y mira, tú podrás hablar, ¿podemos hablar sin dientes? Sí. Podremos, bueno, no quiero ofender a los chimuelos, a los que traen sus prótesis o sus placas, pero podemos darnos a entender sin dientes, pero nunca podemos hablar sin respirar. No se puede. Y cuando nosotros hablamos, siempre sale el aliento de nosotros. Y cuando Dios habla, siempre habla su aliento de vida. Y es el Espíritu Santo. No sé si me expliqué. Entonces es el Espíritu Santo actuando siempre con poder. Cuando tú abras la palabra y la proclamas, tú estás estableciendo el reino de Dios en tus circunstancias. Y estás liberando a los ángeles y el Espíritu Santo se está moviendo. En segunda carta de Pedro te voy a decir lo que la palabra de Dios puede hacer. Estoy dando una base porque ahorita te voy a enseñar cómo proclamar la palabra y algunos ejemplos de cómo proclamarla. En qué circunstancias, cómo tomar las cosas que cambien. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, por favor. Cuando una persona decide proclamar la palabra, es una persona que decidió dejar de ser floja y perezosa. Es una persona que decidió no parar de proclamar la palabra hasta que se haga realidad en su vida. Dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el versículo 5, dice así: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Número 1, la palabra tiene el poder de crear, porque dice que en el tiempo pasado los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Dice, por lo cual el mundo de entonces pereció sumergido en agua, anegado en agua. Dice del verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, ¿sí? Y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué aprendimos aquí? Que la palabra no nada más crea, sino que sustenta y aún puede eliminar, porque es la palabra la que va a terminar con este mundo que conocemos, porque ya Dios lo habló, y vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, ¿cómo puedo yo aprender y asegurarme que voy a liberar con poder el poder de la palabra cuando proclame? Lo primero que tiene que haber es que tú tienes que temblar ante la palabra de Dios. Escucha bien, la palabra, para que funcione para ti, la palabra de Dios lo tiene que ser todo. Todo en tu vida. Tiene que ser tu aire que respiras, tiene que ser tu confianza, tiene que ser tu anhelo, tiene que ser tu esperanza, tiene que ser tu fe, tiene que ser tu todo. Es la palabra. Si la palabra no lo es todo para ti y no le das reverencia, va a ser muy difícil que la proclames con fe. Y aún la Biblia dice que Dios espera que temblemos ante su palabra. ¿Sí sabías esto? Dios quiere que la palabra nos inspire respeto, que le tengamos reverencia a su palabra. Y hoy día mucha gente son cristianos, pero no le tienen reverencia a la palabra. Quiero que vayas conmigo a Isaías capítulo 66.
La palabra tiene poder. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos prácticos, versículos prácticos que puedes aplicar a tu vida, de proclamaciones que sí o sí funcionan. Y bueno, toda la palabra funciona, eso ya lo establecimos desde que comenzó la plática. Isaías capítulo 66, versículo 1, dice así: el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré, nota, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios espera que le tengamos respeto a su palabra, que le des lugar a su palabra, que la ames, que la respetes, que hagas tu devocional. Tenemos un devocional mensual que editamos y publicamos y que ha sido una bendición para la iglesia. Este avivamiento que está llegando a la iglesia, gente, que vemos cada día más gente en los servicios, ¿sabes por qué es? ¿Y por qué están llegando vez tras vez ustedes fielmente al servicio? Porque están avivados en su corazón leyendo la palabra. Esa es la verdad. Y otros vienen por necesidad, pero mayormente es porque estás buscando, es el Espíritu Santo quien te está dando. Pero nota lo que dice, que Dios se va a manifestar a aquel que tiembla ante su palabra, aquel que es humilde ante la palabra de Dios. Entonces, Dios te va a respaldar la palabra que tú hables porque tú honras esa palabra. ¿Sí escuchaste lo que estoy diciendo? Hay gente que agarra la palabra como una fórmula mágica y Dios no es mágico. Dios es una persona santa y es real y es Dios. Y espera que tú te comprometas con su palabra. Ahora te voy a explicar un poquito de eso. Que ames su palabra, que la tengas reverencia, que le des su lugar, que no te burles ni bromees de la Biblia. Número 2, tiene que haber una congruencia. Si tú la vas a proclamar, si tú te vas a parar y la vas a hablar al mundo espiritual, tú te tienes que asegurar primero de no dudar en tu corazón. ¿Escuchaste? Tú te tienes que, y eso sabes cómo es, tienes que tomar una decisión en tu corazón. No entiendo, pero decido creer. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero decido creer. Aquí en mi mente tengo muchas dudas, pero aquí en mi espíritu creo. El apóstol Andrés siempre me enseñó y me decía, Lot, y yo hoy día todavía me hago bolas, pero ya sé lo que me quisieron decir. Y a lo mejor lo vas a escuchar porque ya te lo he dicho en el pasado. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? No te preocupes, igual estuve yo, hecho pelotas. Y me decía, si algo vas a dudarlo, duda de tus dudas. Di conmigo, duda de tus dudas. Si vas a dudar, duda de tus dudas, pero no dudes de la palabra. Y un día me puse a pensar, ¿cómo es eso de duda de tus dudas? Si tú, lo primero, cuando uno duda, lo que uno hace es decir, ¿será cierto? ¿Será Dios capaz? ¿Podrá? Esa es la esencia de la duda. Cuestionar lo que Dios puede hacer por nosotros. Y si somos dignos nosotros de que lo haga por nosotros. Bueno, Dios lo puede hacer, pero ¿lo querrá hacer conmigo? Dios lo puede hacer, pero ¿yo soy digno de eso? Empiezan las dudas. Y un día me puse a analizar esa poderosa enseñanza de mi apóstol. Duda de tus dudas, Lot. Duda de tus dudas. Duda de tus dudas. Duda de tus dudas. Y empecé yo a decir, ¿será cierto que Dios, será que no puede ayudarme? Y ahí anulaba todo y decía yo, no, sí puede.
Y empecé a vencer las dudas porque empecé a dudar de lo que dudaba y decía, esa duda, mejor voy a dudar de que es verdad y voy a creer que Dios es verdad. ¿Sí me expliqué o no? ¿O los hice bolas? ¿Cantinflé? Y si no lo ves en el canal, lo vuelves a escuchar. Santiago capítulo 1. Es decir, duda de tus dudas. Te van a venir dudas a tu mente. A todos nos vienen dudas. Porque esa es la chamba del diablo, hacernos dudar de Dios. Pero uno tiene que tomar la decisión de que si vas a dudar, no dudes de Dios ni de su palabra, sino duda de tus dudas. En otras palabras, cuestiona que sean verdad tus dudas, pero no que sea verdad Dios, porque Dios es verdadero. ¿Sí me expliqué? Bueno, ahí voy, estoy echándole ganas al menos. Santiago capítulo 1. Y mira, la fe, me empiezo a sentir algo en mi ser cuando hablo de fe. Algo me pasa, pero empiezo a sentir hasta una unción diferente cuando hablo fe. La fe, la fe, la fe, la fe. Y Santiago capítulo 1, y lo conocemos el verso 6 bastante, pero dice aquí el Señor que Él quiere que nos acerquemos. Bueno, el verso 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o tiene falta de salud, o tiene falta de dinero, o tiene falta de paz, o tiene falta de lo que sea, aquí sí me permito decirlo, porque cuando a Dios le pides algo, Él te lo va a dar. Dice, y si tiene alguno de vosotros falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero si vas a pedir, verso 6, pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si tú vas a ponerte a proclamar, ya cuando te paras a proclamar, lo menos que puedes hacer es dudar. Te tienes que proclamar, te tienes que parar y hablar con la seguridad de que lo que vas a hablar es. Y a lo mejor te está costando, muchas cosas que he declarado y he creído y he proclamado, como que me ha dado como cosa a veces proclamarla al principio. Pero la sigo proclamando porque no se trata de mí, sino que se trata de mi Dios. No se trata de lo que de lo que Lot puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Entonces yo agarro valor porque no se trata de lo que Lot va a hacer, sino de lo que Dios va a hacer a través de mí. Por eso tomo valor y por eso proclamo. Por eso tienes que proclamar. Todos los que vienen conmigo desde la 16, que están con nosotros desde 2011, saben lo que proclamamos siempre juntos sobre estas instalaciones. Y como proclamamos, ha sido. Hoy estamos parados sobre nuestra sustancia que en un momento proclamamos. Hoy estamos pisando, ahora sí que el suelo, el piso que una vez creímos que habría de ser una realidad. Pero ¿cómo comenzó todo? Por una proclamación, por no dudar, sino creer. Y muchas veces te va a venir la duda a tu mente. Cuando estábamos construyendo este lugar, bien que me acuerdo, y escúchenme, porque si hoy tengo testimonio de cómo llegamos hasta aquí, tendré testimonios de cómo vamos a llegar al auditorio. Cuando tengamos ese auditorio de 2,000 personas, y no me acuerdo a quién le decía, entrando 2,000 personas y saliendo 2,000 personas. Porque eso así, y otro servicio en la noche a las 6 de la tarde, 7, otras 2,000 personas. Ese es el grado de fe a donde vamos. No debemos de dormirnos en eso. Y me acuerdo un día, bien que me acuerdo, cómo le dije a Rafa Mancilla, a Pablo González y a ellos, a don Lino Ibáñez y a mi papá. Eran mis 4 únicos discípulos. También andaba Adrián por allí, pero era de los 4 señores que jalaba en esa época para que me ayudaran aquí. Les dije, vamos a construir. Y dije, adelante, vamos. Y que vamos a traer todo, pero a ver, vamos por partes. Hoy vemos que están construyendo una casa por acá, que está todo acá lleno. No había nada, ni vacas. Bueno, ni, ¿cómo se llaman esos que se suben y pican en las piernas? Bueno,
¿cómo se llama? Bueno, ni Pinolillo sabía. O sea, era tan solitario esto que ni Pinolillo sabía. Ya para que ni Pinolillo sabía, ya era el colmo. No había nada. Y un día le digo a mis muchachos de esa época, a Pablo, a Rafa, le digo, pues, ¿sabes qué? Vamos a construir, que traigan el material, y el Espíritu Santo me detuvo y me dijo, ¿y quién lo va a cuidar? Y entonces me frenó y construimos esa casa. Me acuerdo de Rubén Solís, que me dijo, no, pastor, ahorita ya lo puedo decir, la construimos, no me acuerdo. No, voy a usar cifras. No, pastor, no se preocupe, sale en 3,000 pesos la hacemos, la casita. Ay, pues ahí está yo bien contento. Ay, como Dios, gracias por traerme gente, ¿verdad? Que calcula bien. Y de repente le digo, vamos a comenzar. Y ya cuando llegamos a los 2,000 pesos en esa época, te estoy hablando de hace años, yo veía que la casita no avanzaba y nada más era para guardar el material. Le digo, Rubén, llevamos, estoy usando cifras nada más para dar el ejemplo. Digo, ya llevamos 2,000 pesos y no veo más que palitos parados allí. No, pastor, ahorita va a ver. Y le digo, ya llegamos a los 3,000 y no veo mi casa, Rubén. No, va a ver, pastor. Y se ponía y se rascaba, le gusta rascarse por todos lados. Y le digo, mira, Rubén, le digo, ya, la vamos a hacer, no sé cuánto salga. Y salió la casa, al final. Y no lo digo para exhibirlo, pero fueron las cosas emocionantes que nos pasaban. Y ya por fin teníamos, pero este lugar tenía, en medio pasaba como había como un arroyo vacío que atravesaba por el agua de la corriente natural. Y aquí no había nada, era una nada hacia abajo. Y decía yo, Dios mío, ¿cómo vamos a traer esto? Y mis muchachos vienen un día y me dicen, Pablo y Rubén, y Rafa, no, pastor, con 20 camionadas llenamos. Y el ingenuo, como Noé, que no había construido nada, Noé un arca, no la había construido, y yo nunca había construido una iglesia, no, yo me la creía. Pero ellos en su buen corazón, no, con 20 camioncitos llenamos esto. Dije, primero, ¿y cómo van a llegar esos camiones de tierra si estamos metidos hasta acá? Nadie sabe que existe el higo, nadie sabe que existimos. Bueno, sabíamos que existía la iglesia, pero no que estábamos aquí. Me paré allí y por fin llegó un primer velador que vino a vivir aquí. Y de veras que Dios me ama y lo dejaba aquí yo solito. Y le decía yo, Güences, aquí te quedas. No, yo, pastor, aquí me quedo. Y nos íbamos y se quedaba esto negro, oscuro, total. Y salía a veces a encontrarme con una vela, Güences, me acuerdo, nuestro primer velador. Y me paré allí por donde hoy está la puerta del multiusos. No había nada. Y le dije, Señor, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Pero declaro, proclamo, establezco que tú traerás la tierra que hace falta. Ya no fui. Creía yo que iba a suceder. Y los martes en oración de la 16, y Señor, tú traerás esa tierra. Lo proclamábamos, lo declarábamos, lo decretábamos. Y un día que vengo, no había nada. Y me dice Güences, no se vaya a enojar, pastor. Digo, ¿qué pasó? Volté para allá. Es que alguien que me dijo que si podía traer tierra y dejarla ahí. Le digo, ¿y por qué crees que voy a dejar? Dile que traiga más. Y de repente, un montón de tierra. Pero cuando digo montón, era el camión de las toneladas lo dejaba. Y de repente así, y así, y así, y así. Pero era un titipuchal de tierra. Y los hombres de los que Dios me rodeó en ese tiempo me dicen, es tiempo de regarla, pastor. De regar la tierra, no de regarla, sino de regar la tierra. Me dice, llegó el tiempo, vamos a regar esta tierra. Y empezamos a traer la maquinaria. Y esto es relleno, total. Hoy tú llegas y, no había nada aquí, nada. Como 2,5 metros había de desnivel a 3 metros. Y se llenó de tierra esto. Pero empezaron a traerla y de repente Güences dice, es que me viene a decir que si nos traen de regalo tierra.
Le digo, diles que sí. Y después hasta delicado me puse. Pero diles que no te la traigan con cascajo, ni con ladrillo. No, después ya hasta exigía yo. Y decía yo, si te la traen así, primero Señor, manda la tierra y después que no te la traigan fea. Sino pero ¿sabes qué pasa? Cuando empiezas a caminar en fe, agarras valor de que sabes que Dios está contigo. Pasó el tiempo, construimos, y yo tenía otra espinita. Y bueno, tengo un montón de espinas que tengo que arreglar aquí, ¿verdad? Que quiero que veamos. Le decía yo al pueblo, y vamos a arreglar este terreno. Ahorita está un poquito lleno de hierba por las lluvias, pero está muy hermoso cuando está completamente limpio y tiene sus desniveles. Y le hablaba al pueblo y le decía yo, y vamos a traer maquinaria y vamos a arreglar este lugar. Y esto lo vamos a hacer. Lo proclamaba, lo proclamaba, lo proclamaba. Aún, hoy día, ¿qué día vino alguien y me dice, ¿y dónde va a poner el auditorio? Y me volteo y le digo, aquí está. Y reaccioné, que me acuerdo que cuando vino el pastor Emanuel a predicarnos, me dice, y pastor, ¿dónde va a poner el auditorio? Y volteé y le dije, aquí está. Y sigo diciendo, aquí está. Por eso cuando alguien dice, cuando se refiere al multiusos por el auditorio, yo me enojo y le digo, no, este es el multiuso, el auditorio está allá. Este no es auditorio, es un multiusos. Que después con los años se va a volver un salón de enseñanza para clases, un lugar de reunión de los jóvenes, o vamos a hacer aquí bodas. Pero nada más va a ser un multiusos, porque el auditorio está allá. Y ya está allá, yo lo puedo ver, yo camino, me veo predicando, y así va a ser como lo proclamo. Y después pasaron los años, y llegó gente que Dios trajo, y trajimos maquinaria, Dios la trajo. Yo hace como 12 años yo quería traer una motoconformadora. Una cosa es la retro, que te corta la tierra, pero una motoconformadora es aquella que te corta finito el área de terreno. Y en ese entonces, hace 12 años, costaba traerla de Poza Rica 5,000 pesos por día. 5,000 diarios hace 12 años. Y proclamábamos, y yo les decía, y vamos a arreglar este terreno, y verán. Y un día teníamos aquí la maquinaria, 12 días me dejaron la maquinaria, y me acuerdo que me dijeron, pastor, ahí le dejamos la gente, dígales cómo quiere que quede el terreno. Y aquí estuve 12 días empolvado, no salí de aquí, bueno, no salgo de aquí, pero 12 días no salí de aquí. Y hasta nos trajeron la motoconformadora, la dejaron allá abajo por la FOI, y subió la moto, y cuando la vi venir, gratis, nada más poníamos el diésel y la comida para el operador. No pagamos nada. Esto se arregló, solo pagábamos las garrafas de 50 litros diarias de diésel, es todo, comparado con lo que cuesta. Y después me dijeron, pero también le vamos a mandar una vibrocompactadora de 14 toneladas para que esto quede compactado a 95% de dureza de concreto. Y aquí estuvo 2 días una vibrocompactadora pasando todo el terreno que ves. Y si ves, y los nuevos que están con nosotros, lo que ves no es, porque nosotros tenemos casi 1,5 hectáreas de terreno. Entonces lo que ves no es, nos falta mucho terreno que ni siquiera has visto y que vamos a construir. Pero ¿cómo vino todo eso? Por la proclamación, por pararte y no dudar de que Dios es Dios, y de que lo crees y no dudas. ¿De qué estamos hablando aquí? Que no seas como la onda del mar, que un día estás aquí porque las circunstancias te orillaron y empiezas por miedo a declarar y vuelves a tu Diosito y a llorar. No, párate y plántate. Estoy aquí y estoy proclamando lo que creo que será, no importa las patadas que el diablo me quiera mandar, pero yo sé que un día Dios me levantará y veré lo que estoy proclamando, porque no es algo que decidí, es algo que Dios ya decidió, solo lo estoy proclamando y estableciendo, nada más. Ese es el poder de la proclamación, hablar lo que Dios ya decidió sobre algo. Nosotros tenemos una ventaja, escúchalo bien, como hijos de Dios. Nosotros siempre sabemos cómo va a acabar algo.
Porque tenemos la palabra revelada. Aquí era donde aplaudían y decían amén. Nosotros como hijos de Dios sabemos en qué va a acabar algo. Si el diablo te trae enfermedad, tú sabes cómo va a acabar eso. Y es sanidad. Porque ya está su voluntad revelada. Lo único que tienes que hacer es proclamarla. Ya sabemos cómo va a acabar. Aún si alguien se desvía de Dios, sabemos cómo va a acabar. Porque ya Dios habló qué le pasa al impío. Pero también proclamó Dios qué le pasa al justo. O sea, nosotros por la palabra, y lo digo muy sanamente, sabemos el futuro. No que somos videntes, aunque podemos serlo, podemos ser videntes en la palabra, alguien que ve. Podemos ver el futuro de acuerdo al corazón de Dios. Sé que me va a ir bien. Como dice la Biblia, anúncienle a Lot que le va a ir doblemente bien. Anúncienle. ¿Por qué? Porque la Biblia declara eso. Entonces yo sé que me va a ir doblemente bien. ¿Por qué? Porque Dios ya lo dijo. ¿Cuándo? ¿Cómo? No lo sé. Pero en mi futuro viene doble bendición. Porque dice, anúncienle que le viene doble bendición. ¿Sí o no dice eso? Bueno, seguimos adelante. ¿Tienen prisa? Número 3, tienes que comprometerte con la palabra proclamada, tienes que caminar en la palabra. Tienes que ser una persona que además de proclamar, tienes que comprometerte con lo que proclamaste. Proclamaste sanidad, sigue adelante, sigue tomando tus medicinas, pero comienza a hacer lo que no podías hacer antes. Estaba yo platicando con Moy. A ver, Moy, párate, porque algunos no te ubican. Párate. Él es Moy, esposo de la doctora Monse. Ya lo vieron. Quítate tantito el cubrebocas, tantito nada más para que tu sonrisa nos deslumbre. Tu sonrisa colgate. Gracias, Moy, gracias. Estaba yo platicando con él y antes de comenzar el servicio le pedí permiso para compartirles algo que en intimidad y me confió y por mi ética no podía revelar si él no me lo autorizaba. Entonces me acerqué y le dije, ¿me das permiso de mencionar esto? Y él me decía que está viendo cambios en su vida espiritual y que algo que le impactó mucho fue que vio como un cambio de decisión hace que los cielos se abran en su vida. Y él tuvo la humildad de confesar que él batallaba, que creía en el principio del diezmo, pero que no lo practicaba. Entonces, es lo que yo te decía, no lo dije por Moisés al inicio de la plática, pero hoy ahorita encaja bien. Hay quienes creen, pero no porque creen les funciona la Biblia, porque la Biblia hay que ponerla en práctica. Hay mucha gente que se llama cristiana y dice que cree y que Dios está con él, pero las evidencias de que Dios está con él no se ven, porque no caminan de acuerdo a lo que Dios espera de ellos. Y en esa área le pasaba a Moisés, como nos ha pasado a mí y a cuántos de ustedes no les ha sucedido. Entonces él creía en el poder del diezmo, sabía que debía dar su diezmo, pero no lo daba. Hasta que un momento llegó y dijo, lo voy a hacer. Y lo hizo. Pero cuando nosotros caminamos en los principios bíblicos, escucha bien, la palabra está viva. Y cuando nosotros hablamos la palabra y actuamos en la palabra, el poder de Dios se va a liberar. Porque acuérdate, cuando tú actúas en algo, a lo mejor no lo estás hablando, pero lo estás viviendo, tú estás viviendo la Biblia. Y entonces al vivirla, se está liberando el poder de la palabra misma en tu vida. Y él había dejado un trabajo, y él está ahora en otro trabajo. Pero una vez que él diezmó y comenzó a trabajar, a caminar en el diezmo, dice que un día recibió una llamada de la antigua empresa y le estaban llamando para que fuera a recibir su parte proporcional de su reparto de utilidades. ¿Y sabes por qué sucedió? Porque él desbloqueó una bendición que, aunque se escuche así, estaba bloqueada. Él tenía que desbloquearla al diezmar. Cuando él caminó en la palabra, él empezó a ver el poder de Dios en su vida. Por eso te digo, tú te tienes que comprometer con lo que proclamas para que funcione.
Tienes que comprometerte. Y no nada más eso. Ahora hay gente que le está ofreciendo posibilidades de mejora en trabajo. Pero eso no podía haber venido hasta que él no se comprometió con la palabra. Ahora, ¿qué de ti? Gloria a Dios por lo que está pasando con Moisés y Monse. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Te estás comprometiendo? ¿Qué estás declarando, pero qué no te estás comprometiendo? Ya no voy a leer el versículo de Malaquías 3:10, pero tú lo sabes. Y a mí, cuando a mí me cuentan esos testimonios, yo me maravillo, me motivo en mi propia fe de decir, sí funciona. Y Moisés ni sabe que a mí me animó, no porque anduviera de capa caída en esa área, sino que dije, oye, si veo que le está funcionando, me va a funcionar mucho más también a mí. Y yo me animo a creer. Y tú te tienes que animar a creer. Ahora quiero, para terminar este día hoy, comenzar a terminar, darte algunas proclamaciones modelo que te pueden servir y establecer en cualquier circunstancia. Por ejemplo, para aquellos que están padeciendo enfermedad, acuérdate, no es fórmula mágica, es fe puesta en acción. Recordemos antes de dar esos ejemplos que proclamar es confesar, lo vuelvo a leer, proclamar es confesar de forma agresiva o decisiva la palabra en voz alta, es hacer ¿qué? Guerra espiritual. Proclamar es traer o enviar el poder de Dios a una situación en nuestra vida y así traer transformación y rompimiento. Quiero que vayas conmigo al Salmo 118, por favor. Salmo 118. Versículo 17. Y he escuchado al menos de 6 personas que estaban literal condenadas a muerte por la medicina, porque la enfermedad era terminal para ellos. Yo me acuerdo de un pastor de Illinois que vino a predicarnos en el 98 a un congreso de Puebla. Se me fue ahorita el nombre de él. En ese entonces él ya tenía como sus 38 años. Pero él cuenta que él era un joven entregado y a los 18 años él tenía metas, él tenía planes, se quería casar, estaba en el instituto bíblico. Y de repente se empezó a sentir enfermo, y más enfermo, y de repente lo llevaron al médico y ¿sabe qué? Su hijo se va a morir, le dijeron a sus papás. Le dijeron al muchacho de 18 años, tienes leucemia y te vas a morir. Y es agresiva y ya estás en la última etapa y te vas a morir. Y de repente dice que él vino a Dios y le dijo, Señor, ¿cómo que me voy a morir si yo te creo a ti? Y dice, no, yo tengo que vivir. Me acuerdo bien, fresca su plática en vivo. Y decía, no, dime cómo se soluciona esto. Y el Señor lo llevó al Salmo 118, verso 17. Para ti que estás enfermo, que te declararon muerte, que te dijeron te vas a morir, mira lo que dice aquí. Y él empezó a decretar, porque si está en la Biblia, es el corazón de Dios. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Yah o de Jehová. Y dice que ese día comenzó, no moriré, sino que viviré y predicaré la obra de Dios. No moriré, sino que viviré. Pero él no se estaba dando cuenta que él estaba proclamando lo que Dios ya había decidido en su corazón para él. Y me acuerdo bien, estábamos 4,500 jóvenes en ese congreso en Puebla, y dice, mírenme, ya pasaron 20 años
estoy vivo, no morí y estoy anunciando la obra de Dios. Dice, no moriré, sino que viviré y publicaré las obras de Dios. Y aquí estoy delante de ustedes. Cada palabra de este versículo se cumplió y se está cumpliendo fielmente. ¿Pero por qué? Porque comenzó a proclamarlo. Empezó a proclamar y a proclamar y a proclamar, a proclamar y a establecer la voluntad de Dios en las circunstancias. Deuteronomio Isaías 54, vamos a ir ahí. Otro ejemplo. Cuando tú estás sufriendo ataques en tu vida por el diablo, usando el diablo gente contra ti. Conocemos eso, pero hay algo que la palabra proclamada la tienes que traer a primera persona. La Biblia, cuando hablas fe y proclamas fe, la tienes que hablar en primera persona. Dice Isaías capítulo 54, versículo 17. Dice así. Dice, ninguna arma forjada, pero la voy a leer en primera persona. Mira lo que dice, ninguna arma forjada contra mí, así la debes de proclamar, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de Dios vendrá, ha dicho Dios. Fíjate, los siervos de Dios tenemos una herencia. Si tú estás sirviendo a los propósitos de Dios, ¿quién es un siervo de Dios? Aquel que le sirve a su Dios. Aquel que está comprometido en su servicio. Si tú, escucha bien, si tú estás sirviendo aquí en la iglesia, en el área que sea, tú eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios. Y por ser siervo, porque estás como instrumento en las manos de Dios, para su propósito, y estás poniendo tus dones y talentos en sus manos para que Él la use, tú eres un siervo y eres una sierva. Y la Biblia habla, al menos aquí, que por ser siervo tienes una herencia. Y esa herencia incluye que ningún ataque contra ti prosperará, porque es la herencia del siervo de Dios. Pues la herencia de la sierva de Dios, que ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda boca en un juicio contra ti. Si tú estás aquí sirviendo a Dios y estás en un pleito legal, quédate tranquilo, porque no hay ataque contra ti que prospere, porque hay una herencia para el siervo de Dios. Comienza a proclamarlo. Ninguna arma forjada contra mí habrá de prosperar. Ningún. Deuteronomio 33. ¿Cuántos están animados? ¿Cuántos están aprendiendo hoy? Acuérdate, una cosa es orar a Dios y pedirle ayuda, otra cosa es declarar tu fe y es bueno, pero otra cosa es proclamar la palabra de fe y establecerla, porque cuando la proclamas estás estableciendo lo que Dios ya decidió sobre esa situación. Fíjate, los hijos de Dios vamos de gane, porque cuando el diablo nos ataca, mira, estamos tan bendecidos que sabemos cómo acaba esta cosa y nos dice dónde vamos a estar en las bodas del Cordero. Nosotros sabemos todo. Dios nos revela nuestro futuro, sabemos dónde vamos a estar. Como ahora, por ejemplo, ¿verdad? Tristemente y gozosamente, como lo decía el comunicado, don Baldo, el esposo de doña Susi, algunos no la conocen, pero doña Susi, una fiel sierva aquí en nuestra iglesia, comprometida, mucho en el área de niños. Nos da tristeza, a mí me dio mucha tristeza profunda que don Baldo hoy no está ya con nosotros aquí en la tierra, pero me dio un gozo tremendo, porque sé que está en el cielo, y comprobando que todo lo que escuchó, que se le predicó y que leyó en la Biblia sobre todo, es verdad. Nosotros vamos de gane, siempre sabemos cómo va a acabar la cosa. Lo que sea que venga a nuestra vida, sabemos cómo acaba, porque la palabra ya nos lo revela, lo solamente tenemos que proclamarlo. Deuteronomio capítulo 33. ¿Cuántos están animados, motivados en su fe? Deuteronomio capítulo 33.
Vamos a hablar un poquito de la fe acerca de cuando los enemigos vienen contra nosotros. Dice el versículo 25: por fuera desolará, permítanme un instante, perdón, disculpen, capítulo 33, verso 25 dice: hierro y bronce serán tus cerrojos, y como tus días serán tus fuerzas. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. Fíjate, Dios cabalga sobre los cielos para ayudarte. Dile que está a tu lado: Dios cabalga sobre los cielos para ayudarte. Tenemos un Dios activo que está siempre a nuestro favor. Dice aquí el versículo 25: y sobre las nubes con su grandeza. Verso 27: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. ¿Quién echa delante de nosotros al enemigo? Él. Establécelo, decrételo. Hay gente que está contra ti, que la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, pero la verdad es a quienes te están molestando, ¿verdad? Los que te están dañándote. Pues aquí dice el Señor que Él echa, proclama y di: delante de mí son echados mis enemigos, fuera de mí. Y el Señor dijo: destruye. Para terminar este día vamos a hablar sobre finanzas, y para que decretes que no te va a faltar nada en tu vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Te recomiendo algo. Esta plática especialmente, y lo digo para la gloria de Dios, no porque yo lo predico, ha tenido una unción muy especial. Y hay muchas cosas que se hablaron que necesitas escuchar. Te dejo de tarea algo. Una vez que se publique esta predicación en el canal, vuelve a escucharla. Revisa tus notas. Seguramente algo fresco te va a hablar Dios para llevarte más allá de lo que ya te enseñó hoy Dios, porque hay mucho que hoy se habló. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice así: y poderoso es Dios y lo puedes usar lo voy a leer como proclamación: y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre yo en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Fíjate lo que dice aquí Dios, que cuando tú proclamas esto, tendrás lo suficiente de todo y aún tendrás para dar, pero hay que proclamarlo. Las declaraciones, díganme declaraciones, y no porque me lo digas, lo estás declarando, pero ayúdenme. Yo me acuerdo que antes decían: oye, ¿tienes dinero? Ay, no, estoy bien bruja. Era una expresión. Otra expresión de estar amolado. Bueno, pues sí, así lo dicen. Otra expresión. Lavado. Estoy lavado, ¿verdad? Otra elegante. Oye, ¿tienes dinero? A buen árbol te arrimas. ¿Sí? Quítalo de tu vocabulario. Empieza a proclamar, como dice aquí, y lo dice bien, que tengo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Aunque veas vacío el refri, tengo todo lo suficiente. Lo proclamo. Y un día verás ese refri lleno, esa alacena llena, todo pagado. Y cuando digo todo pagado es renta pagada, luz pagada, cable pagado, colegiaturas pagadas. ¿Por qué? Porque tendrás todo lo suficiente. Aprende, ya no es el tema, ya vamos a terminar. Tu trabajo no es tu proveedor. Tu proveedor es Dios. Tu trabajo es solo un medio, nada más. Y si tú dices: ¿cuándo tendré esto que quiero en mi vida con lo que gano? Ya estás tronado. Porque si empiezas a decir: ¿cuándo tendré esto con lo que gano? Limitaste a Dios, porque Dios puede ir encima de aquello de lo que tú ganas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle un poquito de Gracias, Señor.
derrama de tu fuego.